Y así empezamos nuevamente con el programa El Fiscal, que yo quiero volver a ratificar los conceptos de cómo se creó y se ideó este nombre, y que tengan bien claro de que el fiscal no somos nosotros, es el fiscal del tiempo de la verdad que son ustedes, porque los fiscales del tiempo de la mentira generalmente son los que gobiernan. Y bueno, precisamente en esta década se puede ratificar absolutamente que son los fiscales del tiempo de la mentira. Este programa, que nació como un periódico en la década del 80, muy combativo, de grandes denuncias, que competía con el Informador Público, ¿se acuerdan de esa época? De años 1984, 85, 86. Se transformó en un programa de televisión, quizás no tan combativo, pero suficientemente informativo de lo que creemos que usted debe saber. Inicia este mes de octubre, un mes clave, fíjense, en muchísimas cosas clave. Un 8 de octubre nació el general Perón, un 17 de octubre se hizo la gran revolución nacional, y de pronto, un día antes, se repatriaron los restos de Rosas. Le agradezco a Juan Manuel Suárez Pinto que me lo hizo recordar. Y sí, va para un debate, alguna vez lo podemos llegar a hacer, inclusive con él y con otros participantes, de si realmente trayéndolo recuperamos a la figura, al gobernador soberano, o si realmente lo enterramos definitivamente para que la gente se olvide de él. Fíjese lo que estoy diciendo. Yo me acuerdo que ese día sentí que yo había luchado casi 50 años, creo que desde que nací, por la repatriación de los restos de Rosas. Y de golpe, entre gallos y medianoche, desechando todas las cosas que decían que por lo cual no se podía traer. Rosas viene, lo llevan a Recoleta, y creo que muchísimos de los que en un tiempo llevaban la Estrella Federal en la solapa y daban la vida por Rosas, ni siquiera lo fueron a visitar. Es una manera de enterrar una idea nacional, una historia nacional. Yo quiero decirle, señora Presidente, a usted, que anda declarando la guerra, esa guerra ideológica, la guerra fría contra Estados Unidos, nos vamos a congelar nosotros, que anda haciendo, yo diría, ampulosos movimientos de oratoria, pero nada en la práctica, nada realizable, que piense un poco que esos hombres de la historia argentina, no del pasado, de la historia argentina, que es un presente, no hablaban, ejecutaban, no prometían. Por supuesto, Rosas no hacía cadenas nacionales, pero no había medios de comunicación, frega, pero había periodismo escrito. Rosas hacía. Como hacía el primer gran criollo, el primer criollo de esta tierra, que fue Hernando Arias de Saavedra, Hernando Arias. Ahí nace la línea nacional. Y a lo largo de la historia, esa línea nacional fue un cauce, fueron dos cauces, la línea nacional y la línea no nacional, que se manifiesta profundamente en la Revolución de Mayo, donde aquellos que proponían la dependencia anglosajona estaban enfrentando con los que reconocían la esencia española, pero que pensaban que esta tierra tenía vida propia, como lo había pensado Hernando Arias, que fue el primer criollo argentino. Y ahí estaban las dos líneas. Se continuaron con el tiempo, federales y unitarios. Luego nació, creada por el hijo del jefe de la mazorca,
la Unión Cívica, que se transformó después en Unión Cívica Radical y en Unión Cívica Nacional. Y después así a lo largo del tiempo llegamos a peronismo y radicalismo. Pero como yo muchas veces dije, casi como un epitafio, no se puede ser peronista si no se es nacionalista. Y no se puede ser nacionalista si no se es peronista. ¿Por qué? Porque es la línea histórica. No se puede ser nacionalista si no se es rosista, si no se es saavedrista, si no se es sanmartiniano. Y hay un factor común en todo esto. De lo que llamamos la línea no nacional, no porque sean antipatria ni traidores a la patria, porque es la línea no nacional, que se la puede llamar conservadora, liberal, radical, lo que usted quiera. Hay una parte del radicalismo que sí es nacional. Está inserta la masonería inglesa. Un viejo amigo decía que la Marina Argentina, en lugar de llevar la cocarda del almirante Brown, llevaba el luto de Nelson. Nelson, un gran masón, jefe de la Armada inglesa. Ese es el perfil de esta Argentina, presidenta, que usted no entiende, porque usted cree que la línea nacional es el chavismo, que la línea nacional es seguir a Ecuador o a Fidel Castro. No, esa no es la línea nacional. Primero porque nunca fueron aliados de las banderas que a usted la llevaron a ese trono, porque para usted es una emperadora. Las banderas justicialistas. Perón se definió claramente el 12 de junio de 1974, cuando dijo: nuestros objetivos son muy claros y no nos dejaremos tirar ni por la izquierda ni por la derecha. Claro, usted habla con la izquierda y maneja con la derecha. ¿Dónde lleva la cartera Louis Vuitton de $35.000? En el brazo derecho. Nunca se lo vi en el brazo izquierdo. Es gráfico, es así. Se pasó 8 años su esposo y usted diciendo que Bergoglio era el jefe de la oposición. Y ahora va y lo colma de regalos. Que yo lo digo, no lo va a decir Bergoglio, el Santo Padre. Un hombre que se despojó de la cruz de oro para ponerse una cruz como cualquiera, puede tener cualquier obispo. Un hombre que no se deja besar el anillo, un hombre que camina ante el pueblo. ¿Usted cree que está necesitando que usted lo colme de regalos y que diga prácticamente que fue de shopping para alegrarlo? ¿Cuánta hipocresía? Usted tiene miedo a decir default. Yo tengo más miedo a que un día, en mi caso particular, tuviera que hablar de miseria, de inseguridad, de pobreza, de defraudación al Estado. Y yo lo puedo decir con todas las palabras porque yo fui funcionario. Y no tuve una sola causa por los 9 años de administración pública que llevé adelante. Hoy es un día especial, vamos a ir a un corte y después vamos a presentar la última parte de la nota con Julio Piumato, secretario general del Gremio de Judiciales, que hiciéramos hace algunos días y que hablamos precisamente del Partido Justicialista. Vamos al corte. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Y bien, lo prometido es deuda. Estuvimos con Julio Piumato hace algunos días, pasamos ya una parte en el programa anterior, junto con el reportaje
Alejandro del Rosso, un hombre experto en educación, un educador, y con Julio Primato hablamos de muchas cosas, pero yo le pregunté algo que es puntual. ¿Por qué los dirigentes sindicales que tienen tanto poder no fueron a recuperar el Partido Justicialista? No fueron a las internas. Y él me contestaba. Yo creo que el peronismo tiene que tener vida, pero tiene que tener vida, como yo digo, no se tiene vida diciendo que sos peronista. No, claro. Se tiene vida practicando la doctrina de Perón. Que vivir como peronista. Entonces, si yo me siento con una persona y vamos a hacer con un gobernante y hablo de la justicia social y digo, bueno, vamos a discutir cuál es la forma de redistribución de la riqueza, y bueno, tiene que ser ese el tema central. Y esas son las variables que hay que medir permanentemente. Ahora, yo puedo ser, como dirigente sindical, que se me vaya la mano, pero jamás a los dirigentes sindicales se les fue la mano. Cuando nosotros recuperamos las paritarias, que Néstor Kirchner dijo que sí al reclamo de Moyano, y dijo otra cosa también, pero sean responsables. Y el movimiento no fue responsable, porque después de la debacle, porque acá hay que reconocer que la salida de la convertibilidad, que la hizo el mercado con el corralito, que hizo estallar todo, el costo de la recuperación del país, de la devaluación, lo pagamos los trabajadores. Es decir, cómo perdieron los salarios con la devaluación fue brutal. Claro. Se recuperó la empresa, se recuperaron todo, y ahí empezó a funcionar otra vez el país, pero con el esfuerzo puesto por los trabajadores nada más. Entonces, cuando vuelve a la normalidad, si nosotros hubiéramos querido recuperar de la noche a la mañana lo que perdimos en esos años de crisis, el país estallaba. Y esto no fue así, hubo responsabilidad siempre. Lo que se había acordado era la inflación más un porcentaje de recuperación salarial. Y así funcionó bien los primeros años. Ahora, cuando el gobierno se olvida de eso, entonces está tan mal que el movimiento obrero plantee un reclamo desmedido, como de eso que se dice peronista, no entiendan que la riqueza hay que distribuirla con equidad. Fíjate vos lo que ha crecido la Argentina. Después habrá que sacar bien las variables, porque las cifras oficiales están agrandadas, porque al bajar la inflación siempre el crecimiento da 1 o 2 puntos más. Claro. Pero creció mucho la Argentina en estos 10 años. Hasta hace 2 años crecía a tasas chinas, como decían. Y esa riqueza, toda la riqueza que produjeron los trabajadores, no le fue al trabajador. No le fue al trabajador, no le fue a la sociedad. La concentración económica creció en estos 12 años. Y eso no es peronismo. No. Julio, vamos con nuestro productor general, que es Alejandro del Rosso, y con un gran caricaturista. En cada programa vamos a entregar una caricatura. Eso es obra de ellos. Yo no tengo nada que ver, porque los malos en esto son ellos. Así que te vamos a entregar. ¡Oh! ¡Qué buena! A ver si la podemos tomar. ¡Qué buena! Va a servir esto, porque acá se demuestra que es más cabezón Moyano que yo, ¿viste? Y porque él es más amigo tuyo que de Moyano. Esta es la discusión que tenemos siempre. Ahora, gracias. Ahora, ese día, que jueguen Boca e Independiente, traten de no verse por un rato. Vos y Moyano. Sí, no. Julio, yo te agradezco mucho esto, reabrir el programa del fiscal, porque el fiscal, uno dice, el fiscal quien frega, no. Este es el fiscal del tiempo de la verdad. El fiscal son la gente, son los protagonistas, los que vienen a hablar, no nosotros. Los grandes fiscales de la República es el pueblo que hoy está fiscalizando a los dirigentes y que, como decía Perón, cuando se enoja se trona el escarmiento. Tal cual. Gracias por estar, Julio. Yo te comento algo más, porque tiene que ver con esta reflexión que hiciste vos. Nosotros hemos conformado, junto con el gremio de la FIP, los impositivos, y con el gremio de los organismos de control, una red de trabajadores contra la corrupción en el Estado, el narcotráfico y la evasión impositiva. Porque por 2 cosas. Primero, porque creemos que
los trabajadores nos tenemos que comprometer en estos cáncer que tiene el país adelante, ¿no? Es lo que reclama la mayoría de la sociedad. Y además porque los trabajadores que están en esos lugares, en la justicia, en impositivo, coso, también sufren las presiones y la arbitrariedad del poder, porque siempre el poder o el gobierno de turno trata de dirigir o las investigaciones de la justicia para garantizar la impunidad, o el poder recaudatorio para recaudar con los enemigos y no con los amigos, o esquivar el control que los organismos que prevé la Constitución están para que precisamente no haya esos desvíos del interés ciudadano, ¿no? Y del patrimonio que es de todos los ciudadanos. Así que esa visión del fiscal, creo que los trabajadores nuevamente asumimos un rol activo, y porque creemos que si no ganamos esa batalla en la Argentina, la de la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico, va a ser muy difícil que todas estas ideas que tenemos que hacen a la dignidad y al futuro de la patria puedan hacer posible. Yo creo que la gente está esperando una actividad más plena de todos los sectores, y bueno, nosotros por lo menos los trabajadores tomamos una actitud activa y ahora lo empezamos a armar constituir en todas las provincias, y bueno, esperamos. Un dirigente sindical me decía, esperemos que haya denuncia en 6 meses, porque si no quiere decir que arreglaste. Pero van a estar, porque creo que hay que perder el miedo y empezar a decir las cosas cortas son. Como decía vos, ser como este programa, ¿no? Ser fiscal, la comunidad tiene que ser fiscal de la realidad para evitar que nos roben los sueños. Gracias, Julio. De nada. Bien, después de las palabras de Julio Piumato y de haberle entregado ese cuadro, ese dibujo, esa caricatura tan bien hecha, donde lo junta como llano, camisetas de fútbol de por medio, vamos a ir al último corte de este programa que dimos en llamar El Fiscal del Tiempo de la Verdad. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Yo creo que las palabras de Piumato dicen mucho de un dirigente sindical. Pienso que fue esclarecedor, es un hombre de una gran tranquilidad, de una gran cultura, de una gran preparación, y que es uno de los dirigentes sindicales de un gremio importante, que es un gremio de clase media, que son los judiciales. Quiero hablar de un amigo, Mauro Viale. Mauro, cuando yo era presidente de ATC, que no quería hacerla el mediodía y lo convencimos, hizo un programa muy polémico, ¿se acuerdan de Samantha Farjad, De Negri, Coppola, Kelly en la puerta con una pistola? Era casi gracioso. Yo tengo un profundo afecto por él porque es amigo de muchos años. Pero me parece que presentar a un delincuente en televisión como si fuera una estrella no le hace bien a nadie. En el día de ayer asaltaron a 3 famosos. Un actor, una periodista y a Alberto Cormillot. De diferentes maneras los asaltaron a los 3. Yo creo que alguien se debe hacer responsable de una vez por todas en este bendito país de las cosas que están ocurriendo. Yo creo que alguien se tiene que hacer cargo de tener
un vicepresidente que estuvo en funciones como presidente no hace mucho y que preside el Senado de la Nación, que está caratulado en varias causas penales y en algunas con semiplena prueba, porque cuando se hace un procesamiento sin prisión preventiva porque es un funcionario y tiene fueros, es porque hay semiplena prueba. Yo creo que hay plena y recontra plena prueba. Si en un país en donde ponemos el fútbol a Boca o a River para que compitan con la nata, porque nos preocupa la nata, es un pobre ejemplo de lo débiles que estamos, o que está el gobierno. Porque si tiene que combatir a un periodista con un partido de fútbol, y en muchas oportunidades no lo pudo derrotar, es que tienen enorme, yo diría, temor por lo que puede decir ese periodista. Pero no es lo que pueda decir el periodista, es lo que pasó. Porque la realidad es una, es la única verdad, decía Platón y el general Perón. La realidad es una, eso pasó. Lo diga la nata, lo diga Mauro Viale, lo diga el Otoviasda, lo diga quien fuere. Eso pasó. Lo dramático es que una chica la encontraron tirada en un puente en el medio de un río todo nauseabundo, o un riacho, o un arroyo, o como lo quiera llamar, pero habían parado la búsqueda 50 metros antes. El tema es que uno tiene nietos, yo tengo 4 nietos, 3 nenas y un varón, las trillizas y Vito. Y tienen 6 años, y van a cumplir 7, yo tengo miedo de morirme sin poder acompañarla hasta la mayoría de edad, a todas ellas, a los 4. Para protegerlas, no sé si para protegerlas, pero para ayudar a protegerlas. Porque no confío en usted, Bernie, aunque me parece que algunas cosas las hace bien. Porque no confío en la seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque no confío en la Policía Federal, aunque yo la he defendido siempre, porque ha sido muy maltratada en la década del 80 y así llegamos, porque no confío en las policías provinciales, porque confío a medias en la Policía Metropolitana, que es nueva, de Cova de Nueva, barre bien. Todo eso es una cosa que a mí me preocupa fundamentalmente porque decididamente no confío en nadie. No confío en no haber apagado el celular a tiempo, por ejemplo. Pero yo quisiera, señora Presidente, que en alguna manera se haga cargo. Porque si no, la va a hacer cargo la posteridad. No puede seguir hablando por todo el mundo. Habló ante la ONU, de los representantes de la ONU y se fueron el 70%. Le fue a declarar la guerra a Estados Unidos en Estados Unidos. ¿La guerra de qué? Si somos deudores realmente morosos, lamentablemente, porque no se arregló de otra manera esto. Yo quiero decirles que este programa no sale en vivo, que está grabado con anterioridad, que ustedes tienen en pantalla la forma de comunicarse con nosotros y que en el próximo programa vamos a desarrollar la respuesta a esos mensajes. Pero quiero decirles que la inseguridad no es una sensación, es un flagelo, que el narcoterrorismo es un flagelo, que el gobierno se va a hacer cargo de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que abría su año lectivo hablando Javier Calderón, que era el jefe de difusión de la FARC. No mientan más. Terminemos con este cuento de los derechos humanos tuertos. Acá solamente tienen derechos humanos aquellos que mataron. Cuando se habló de los hijos de la Carlotto, eran combatientes y se descubrió que habían asesinado. Eso no quiere decir que había que secuestrar el hijo. Eso no quiere decir que los militares tenían que hacer las atrocidades que hicieron a partir de 1976. Pero tampoco los redime de culpa a estos subversivos y terroristas que asesinaron al capitán Viera y a su hija,
que hicieron los crímenes horrendos en Azul, en Monte Chingolo, atacando una unidad militar con total impunidad, en el Comando de Sanidad. Y usted sabe una cosa, el que mató a Capitán Viola y su hija está libre y en funciones. Y Bernisi terminó teniendo un cargo público en Cuba. Y los montoneros que se fueron entregaron a los pibes. Se fueron con toda la plata de los secuestros extorsivos, inclusive asociándose con los secuestrados, pero entregaron a los pibes. Y usted, señora Presidente, y Néstor, vayamos a la realidad, no tiraron un tiro, remataron hipotecas. Los guerrilleros, los terroristas que pelearon están todos muertos. Murieron en el combate. Les recuerdo, se está haciendo un homenaje a Dardo Cabo, murió en combate. Quieto, Caride murieron en combate. Yo quiero saber por qué, si alguien estuvo preso en el proceso militar que asesinaba a todo el mundo, salieron en libertad, si eran subversivos. Hay mucha hipocresía. Y creo que ponerte delincuentes en la Cámara como si fueran artistas es transformarnos a todos en delincuentes, o por lo menos en víctimas de los delincuentes. Está dicho, yo soy así, le guste a quien le guste. Quizás desestabilice o practique terrorismo, todo lo que ustedes quieran. Pero yo viví la época del terrorismo, yo viví la época de Alfonsín, en donde la libertad que tanto se pregona, yo no la pude tener. Ni mis 4 hijos, ni mi mujer, todos amenazados de muerte. Entonces dejémonos de hacer ídolos de barro. En todos los tiempos hubo cosas buenas y cosas malas. A mí me pasaron muchas cosas malas en la época de Alfonsín. Muchísimas. Y no tenía libertad de prensa, porque cada vez que iba a la radio me habían cerrado la puerta y no me dejaban hacer el programa. Iba de radio en radio y tenía un programa de madrugada. Entonces dejémonos de crear ídolos de barro. Esto fue todo. Así somos nosotros, así soy yo. Espero que ustedes comprendan que la respuesta es beneficiosa para mí, para bien o para mal. Próximo programa con una nueva nota con algunas de las personalidades que están en este momento tratando de resolver en la Argentina del 2015. Gracias a todos y buenas madrugadas.